Hola, muy buen día. En la sesión de hoy realizaremos un segundo laboratorio enfocado a mapas de calor, ahora ocupando otro tipo de base de datos y otro tipo de función. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ocupar una base de datos que está dentro de R, pero vamos a preguntar de qué trata esta base de datos. La base de datos se llama MTCars y justamente son data extraída de las características de 32 tipos de automóviles. Y pues bueno, las características son estas que se enmarcan en, justamente aquí, y pues son características que no están, digamos, en la misma unidad de medida, que no están normalizadas, que tienen sus propias unidades de medida, ¿no? El número de carburadores, el peso, el número de cilindrados, las millas por galón. Realmente son características pues muy variables, pero que quizá nos interesa saber pues sus similaridades o sus disimilaridades, y esto pues se puede ver claramente pues tanto en la parte de un dendrograma como en la parte de un mapa de calor. Vamos a ocupar esta data, entonces yo voy a llamar a esta data para visualizarla, y dentro de mi consola yo voy a poder ver pues todas las marcas de autos y todas las características, las 11 características que tienen estos diferentes coches. Lo primero que voy a anotar, voy a correr este comando que es class mtcars, justamente para identificar qué tipos de datos tengo. Y si yo me fijo acá abajo en mi consola, esta, digamos, esta base de datos es un data frame. Entonces, recordemos que nosotros para los mapas de calor pues necesitamos de origen una matriz de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar este data frame en una matriz, por lo cual pues bueno, obviamente vamos a a crear una matriz. Yo le voy a poner mtcars, o sea voy a poner control C, control V, y voy a hacer una matriz, le voy a poner matrix, y justamente esta matriz le voy a poner el signo de asignación. Va a provenir justamente, bueno, la voy a convertir en una matriz de datos. Voy a poner data, los datos los quiero convertir en una matriz, y pues la base de datos pues va a ser la original, que justamente es la que acabo de copiar y pegar. Yo le voy a dar control enter, y pues ahora me fijo que en mi entorno de variables ya tengo una matriz de datos. Si yo la visualizo, yo ya puedo ver que es una matriz que contiene mis tipos de coches y las características de los coches. Si yo nuevamente le doy la clase, doy control C, control V, y le pregunto qué clase de archivo es este que acabo de crear, pues justamente me tiene que responder que ya no es un data frame y que ahora es una matriz. Entonces esta conversión se hizo de manera adecuada. Vamos entonces a hacer nuestro primer mapa de calor. Vamos a usar la función heatmap, y vamos a usar nuestra matriz mtcars diagonal matrix, justamente esta, y vamos a darle control enter. Si se dan cuenta, pues es una matriz que me dice muy poco. Yo esperaría que me dijera que este mapa de calor tuviera mucho más jugo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por default digamos, el escalado de los colores se da en base a los renglones. Entonces nosotros lo que queremos es que se dé el escalado en base a las columnas, porque en las columnas yo tengo las características
de los coches. Entonces a mí me va a interesar pues el escalado del coloreado, por así decirlo, que se dé en las columnas y no en los renglones, que es, digamos, la función que tiene por default. Entonces, pues sabemos que entonces tenemos que hacer una adición. Vamos a poner otra instrucción. Vamos a, bueno, si nosotros quisiéramos conocer más acerca de los algoritmos de heatmap, pues simplemente lo cuestionamos, y esto es muy útil para ver todo, pues bueno, los argumentos del paquete, ¿no? Aquí podemos ver cuáles son los argumentos del paquete, los elementos que se dan por default, etcétera. Esto sí, ustedes con más detalle pues lo tienen que revisar. Incluso hay un ejemplo el cual pueden seguir. Es muy recomendable que sigan digamos, este instructivo para profundizar más en las funciones de heatmap. Vamos ahora pues ya a hacer un nuevo mapa de calor, ¿no? Porque ya sabemos que en nuestro caso lo que nos interesa escalar está en las columnas y no en las filas. Para ello, entonces, nosotros vamos a llamar a la función heatmap, y lo que vamos a hacer es llamar a nuestra base, a nuestra matriz de datos, que es, sabemos que nuestra matriz de datos es esta. Vamos a copiarla y a pegarla. Y pues nos interesa esa matriz, pero nos interesa que el escalado, el scale, esté dado justamente en las columnas, no en los renglones como lo da por default la función. Entonces le vamos a dar columnas, ¿sí? Y le vamos a dar control enter. Y si nos damos cuenta, ahorita ya nos hizo un dibujo quizá un poco como lo esperábamos, ¿no? No obstante, pues, bueno, si nosotros quisiéramos profundizar en la coloreta, aquí, digamos, los rojos más intensos son los valores menores, y los amarillos y los blanquitos son los valores más elevados. Entonces esto, pues bueno, esto es un gradiente que puede ser contraintuitivo. Quizá lo más conveniente es cambiar la paleta de colores, o poner nosotros nuestra propia paleta de colores. Pero bueno, esto ya empieza a decirnos, por ejemplo, aquí vemos que al menos en esta característica, pues vemos que estos coches se parecen en esta característica, tienen un valor como muy similar, etcétera. Podemos empezar a visualizar ciertos elementos en este mapa de calor. Y pues bueno, también vemos que se generan dos dendrogramas. Realmente el dendrograma que nos importa es el que está dado en los renglones, ¿no? En los coches, y no tanto este dendrograma de acá arriba. Es más explicativo justamente este dendrograma que tenemos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el valor de cada una de estas características está dado en diferentes unidades. Si nosotros quisiéramos ambos dendrogramas, lo que tendríamos que hacer es normalizar o estandarizar los valores que están dentro de estas características, es decir, poder normalizarlos para que el dendrograma pueda ser comparativo, por así decirlo. En este caso, pues nosotros no vamos a hacer la normalización, porque vamos a suponer que no nos interesa el dendrograma de las características del coche, sino más bien nos interesa el dendrograma o la disimilaridad que existe entre los coches, ¿no? O sea, qué tanto se parecen o no se parecen los coches. Eso es algo que quizá nos interese, como clostear los coches que tienen características en común, y agruparlos y separarlos de aquellos otros coches que no comparten esas mismas características, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo este dendrograma, calculando la disimilaridad existente entre cada
clúster de coches, ¿no? Y pues bueno, es importante que se metan a conocer más de justamente de la función para que puedan reconocer con qué técnica se realiza el endograma. Y pues bueno, más abajo yo les dejo mucha información de cómo pueden especificar la técnica del endograma, la técnica de estadística multivariante de clúster, para que ustedes puedan a lo mejor especificar que quieren calcular las disimilaridades con la distancia euclidia o etcétera, ¿no? Pero bueno, de mientras lo que quizá más nos interesa es el mapa de calor en sí. Entonces, bueno, vamos a regresarnos a nuestro script y vamos a hacer pues nuestra propia paleta de colores. ¿Por qué es importante hacer nuestra propia paleta de colores? Porque digamos, la paleta gradiente que se nos genera por default puede ser contraintuitiva. Yo podría pensar que este valor en blanco que estoy señalando a lo mejor es que es bajo, y la realidad es que este valor blanquito es el más alto que proviene de esta característica. Entonces, pues vamos a hacer una paleta de colores que dibuje, digamos, esa intuición. Para ello, pues yo voy a crear una paleta de colores que se llama Colores Blue. Colores Blue. Y esta paleta va a estar, bueno, pongo el signo de asignación, y esta paleta va a estar dada por, bueno, voy a llamar a mi coloreta de paletas a color Rampla. Voy a llamar a esta paleta de colores y pues bueno, el color que yo voy a elegir va a ser justamente el light. Light blue, coma, lo voy a poner entre comillas. Quizá me interese otro azul que sea el corn blue, cornflower blue. Y quizá me interesa, por último, el navy blue. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo en este argumento? Yo estoy diciendo que quiero que el color que sea, digamos, degradado de menor a mayor. Es decir, que los valores más altos sean dibujados con el azul más intenso. Y así sucesivamente. Entonces estos colores yo ya los he revisado y sé que, digamos, que mantienen esa regla. Entonces yo cuando vea el color más intenso de azul, voy a saber que es justamente el valor más alto que tiene mi matriz. Yo voy a poner que esta paleta esté basada en 256 tipos de colores. Y le voy a dar control enter. Y si yo me voy acá a mi entorno de variables, ya tengo una coloreta propia que se llama colores blue y que justamente tiene estos colores que caracterizan, que van de mayor a menor, ¿no? De mayor intensidad a menor intensidad de color, y eso se va a relacionar con el valor. Entonces, pues bueno, teniendo mi propia paleta de colores, lo que yo voy a hacer es volver a crear mi mapa de calor. Le voy a dar control C, control V, pero le voy a agregar elementos estéticos, ¿no? Justamente el escalado va a seguir siendo por columna, porque sabemos que es lo que nos interesa. Ajá. Y ahora le voy a agregar el color.
voy a poner coma y le voy a dar el color, justamente va a ser igual a colores blue, a mi paleta que se llama colores blue. Le voy a poner control V y voy a cerrar paréntesis. Ahora algo está, bueno, le voy a dar control enter. Y si me fijo ahora mi nuevo mapa de calor, pues ya cumple esta característica. Entonces vamos a visualizarlo y nosotros nos damos cuenta que ahora los valores más altos se van a identificar con el azul más intenso. Yo sé que, por ejemplo, el Maserati Bora tiene un alto valor en la característica HP. Si yo quiero saber cuál es la característica HP, pues simplemente vuelvo a ejecutar este comando. Y yo sé que la característica HP es potencia de caballos de fuerza. Entonces, ese coche, que es el Maserati, pues justamente tiene la más elevada caballos de fuerza. Entonces, justamente ahí ya empieza a ser más intuitivo el asunto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo identificar esos elementos, ¿no? Y puedo ver que aquí, por ejemplo, se agrupan valores altos, todos estos coches agrupan pues más o menos valores altos, y todos estos coches hasta pareciera que son, digamos, agrupan valores bajos, al menos en esta característica. Entonces, pues puedo identificar estos elementos en una sola visualización. Eso por un lado. Lo que podemos continuar haciendo es eliminar el dendrograma horizontal, porque sabemos que no, al menos en este momento, no nos interesa el dendrograma horizontal, es decir, el dendrograma de las características de los coches, sino más bien lo que nos interesa es el dendrograma de los tipos de coche. Cómo se clustean los tipos de coche. Ese sí nos va a interesar, este sí nos va a interesar, pero el horizontal de momento no nos va a interesar porque no tenemos datos normalizados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, yo me voy a ir acá y vamos a justamente a copiar y a pegar el código anterior y vamos a hacer ciertas añadiduras. Vamos a decir que, bueno, el escalado sigue siendo en las columnas. Bueno, el color que vamos a usar justamente va a provenir de nuestra paleta. Creo que ya lo teníamos acá. Sí, ya lo teníamos. Entonces lo vamos a dejar. El color va a ser color blue. Vamos a poner otra instrucción. Vamos a decir que queremos quitar el dendrograma horizontal. Es decir, vamos a quitar el dendrograma del vector de las columnas. Entonces, por eso llamamos a la función callB, porque lo que le vamos a decir es que no lo queremos. Entonces le vamos a decir no aplica para que lo quite, para que quite digamos, este vector de las columnas que nosotros sabemos que es el dendrograma horizontal, que a nosotros de momento no nos interesa. Entonces le vamos a dar coma y vamos a ponerle márgenes, vamos a ponerle un margen y que este margen sea igual a, bueno, pensemos en que sea de 5 por 10 y pensemos que queremos una etiqueta. Vamos a poner en el eje de las X, vamos a poner una etiqueta que sea igual a especificación de variables. Entonces le vamos a dar especificación de características, mejor características, y vamos a ponerle una coma y vamos a ponerle también una etiqueta en el eje de las Y que sea igual a
modelos de coches, de autos. Autos, correcto. Entonces vamos a ponerle otro elemento, que es que el título sea igual a mapa térmico, mapa de calor. Muy bien, vamos a dar control enter. Ay, bueno, algo no está funcionando correctamente. Vamos a checar qué es lo que no está funcionando. Bueno, pues faltaba cerrar paréntesis, entonces ahora sí voy a dar control enter y voy a visualizar mi nuevo mapa de calor. Yo le voy a dar zoom para poderlo ver en grande. Y pues ahora vemos que se ha omitido el dendrograma horizontal y pues tenemos el dendrograma que refiere al closteo de los coches, y sobre todo tenemos el mapa de calor en donde me indica dónde se pueden identificar los valores más altos de ciertas características y los valores más bajos de ciertas características. Entonces esto puede ser muy útil para comenzar pues un análisis adicional. Yo puedo hacer referencia a poder obtener el nombre de las columnas de mi matriz y me voy a dar cuenta que no han sufrido ningún cambio. Esto es cuando nosotros ocupamos el dendrograma horizontal. ¿Qué pasa con el, digamos, el acomodo de las características? Pues se reacomoda. Porque si se dan cuenta, como aquí tenemos un dendrograma que corresponde al closteo de los coches, pues si nosotros nos metemos a nuestra matriz original, podemos ver que justamente el orden no es el mismo que nosotros tenemos en nuestra matriz original. ¿Por qué? Porque aquí el orden de los coches los está incrustando de acuerdo al closteo que presenta que se presenta en el dendrograma. Entonces, por eso es que como existe un dendrograma digamos, en el eje de las Y, y que el eje de las Y está dado por los tipos de coches, por eso es que los tipos de coches están reacomodados de acuerdo al dendrograma. Y como nosotros ya hemos quitado el dendrograma horizontal, que no nos decía mucho, por eso es que justamente el orden de las características de los coches es idéntico al que tenemos en nuestra base de datos original. Entonces, bueno, esta es una explicación adicional que es importante. Si nosotros quisiéramos cambiar el color de nuestro mapa de calor, pues bueno, vaya, tenemos muchas opciones. Podemos llamar a la función Viridis. Bueno, pues nosotros que ya tenemos instalada el paquete de Viridis, simplemente vamos a cargar este paquete y le vamos a dar correr. Y lo que podríamos hacer es cambiar obviamente el color de nuestro dendrograma, simplemente llamando a la función viridispal. Para eso vamos a ocupar nuestro último código y vamos a pensar que el color, en vez de que sea nuestra paleta generada en azul, vamos a poner vamos a dar control B y vamos a suponer que queremos el color viridis. Vamos a dar control B y digamos que mi nuevo argumento va a ser que quiero esta paleta. Yo le voy a dar que quiero llamar a la paleta de Viridis a la opción Viridis. Vamos a darle control enter y vamos a ver pues cómo cambia el color de nuestro mapa de calor. Vamos a ocupar, por ejemplo, magma, a lo mejor como otra paleta, para estar jugando con las paletas de colores. Vamos a darle control enter y pues bueno, se dibuja quizá con otros elementos.
podemos ocupar las paletas que vienen por default, que también nos presentan otro rango de colores. Podemos ocupar Rainbow, por ejemplo. Vamos a darle control enter y vamos a ver cómo se dibuja, ¿no? Aquí, ¿cómo sé cuáles son los valores altos y los valores bajos? Pues nosotros podemos correr este comando y podemos identificar cómo está ajustada la paleta. Aquí si yo le doy, bueno, vamos a hacer que el arco iris sea de 6, entonces vamos a ponerle 6 acá abajo y 6 acá abajo. Para reconocer la paleta de colores vamos a darle control enter, y si se dan cuenta aquí son los 6 tipos de colores que tiene esta paleta, ¿no? Entonces aquí lo que es importante reconocer es que el valor más bajo justamente en este caso va a ser el rojo y el más alto va a ser el rosa. Entonces al momento de ocupar este tipo de paletas nosotros tenemos que saber cuál es el escalado de los colores. En este caso, en este arco iris, pues nosotros tenemos que saber que el color rojo representa el valor más bajo y el color rosa representa el valor más alto. Entonces, en base a eso, nosotros podemos pues empezar a interpretar lo que vemos en nuestro mapa de calor. Pues de momento esto ha sido todo. Acá abajo yo les dejo el código para especificar la técnica para generar el dendrograma. Pueden ocupar la técnica que viene por default, pero entonces tendrán que identificar cuál es esa técnica y cuáles son las especificaciones de esa técnica, o pueden ustedes pues bueno, identificar concretamente con qué técnica quieren correr su closteo. ¿Cuál es la técnica más apropiada quizá para este tipo de datos? Esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.